Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un capítulo más de Letrópatas. Estamos en martes en un horario diferente el día de hoy. Una disculpa por estos movimientos que hemos tenido que hacer, pero bueno, las circunstancias son las que son. Les quiero dar la bienvenida. Hoy vamos a hablar de este libro fantástico, fabuloso, que les recomiendo muchísimo. Yo lo he disfrutado y eso que es un tema peliagudo, ahora verán por qué. Pero me gustó muchísimo. Quiero ver tu dolor, de Juan Pablo Torres, con el que estaremos hablando el día de hoy. Él está en León. Vamos a hablar mucho también de la FENAL, que si no me equivoco está estos días, lo acaba de ser. Y bueno, es una coedición entre Gato Blanco, que si no me equivoco tampoco estará en Guadalajara, con José Bernal al mando, y con Ediciones al Revés, que están en Barcelona. Ahora también nos van a contar un poquito de qué se trata esa colaboración. Mientras yo saludo por aquí a todos los que se están ya conectando. Davo 80, Orlando 0802, David Mora Valencia, gracias, Speedmins, Hormiguero, muchísimas gracias. Con Hormiguero vamos a estar la semana que viene. Rogelio, Radiolaria, Gerardo V22, Miguel Udo, en fin, aquí están todos. Muchísimas gracias por adaptarse a este cambio de horario. Esperemos que estén aquí todo el ratito, porque creo que va a merecer mucho la pena esta charla que vamos a tener con Jupa. Así le dicen de cariño, así que así vamos a llamarlo también nosotros, con ese hipocorístico. Y que nos cuente de este libro. Son como unas 300 páginas, no, 200, no, perdón, 244. Y son emocionantes, están llenas de intriga, están muy bien escritos y es un tema muy peliagudo y muy interesante. Vamos a ver cómo les parece también a ustedes. El título se me hace sensacional porque pues, uno se despista sabiendo qué, pero intriga y desde luego atrae bastante. Quiero ver tu dolor. Imagínense a alguien que pues quiere ver el dolor de otra persona, ¿no? Y que hasta lo disfrute. En este caso, nuestro protagonista, que se llama Eleno Fortino, no solo lo disfruta, sino que lo practica bastante, el provocar el dolor en personas ajenas. Muchísimas gracias a todos los que están por aquí. Y yo, si les parece, pues voy a invitar a Jupa para que ya se conecte con nosotros. Ahí anda. Y pues que nos cuente un poquito cómo fue este proceso. Yo tengo miles de preguntas, porque además es un libro con un diseño muy particular, muy atractivo. Ahí estás, creo, querido Jupa. Hola, Jupa. Lau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Feliz de verte, porque además nosotros no nos vemos como desde hace 3 ediciones de la FENAL, que es donde solemos coincidir. Y Exacto. extraño mucho León y esa feria estupenda que además ha crecido y está fabulosa. Y que los 2 últimos años han tenido como una especie de versiones híbridas, virtuales, pero que se extraña mucho el contacto. Y Leña, Lau, también es el mismo, es el mismo tema. León te extraña, León es tuya. Y pues Ay, qué ya por bonito. fin volvimos a las presenciales, por fin volvimos a la FENAL presencial y hubo casi 70,000 asistentes, fíjate, en 8 días. Entonces, Vimos, pues vimos las fotos que estabas ahí presentando libros, como siempre, que eres un buen contertuliano y desde luego muy buen conversador. Y pues este en concreto, del que vamos a hablar hoy, lo presentaste el año pasado, creo que fue virtual, ¿no? El año pasado exacto. o presencial. Pero León, si por algo se caracteriza, es evidentemente por su trabajo con la piel. Todos hemos ido ahí a comprarnos botas y zapatos. Yo, de hecho, tengo unos de Novalo que tú me regalaste y que son maravillosos. Y con esto del fútbol, que son como dos temas que están aquí muy presentes en tu novela, pero yo antes de entrarle a la novela, porque me parece que tiene mucho jugo, me gustaría saber cómo tú llegaste a la literatura, qué te movió para publicar, porque ya llevas varias novelas y muchas tienen que ver con fútbol. ¿Cómo fue tu inicio, tu paso y tus primeros pasos por la escritura hasta llegar a Quiero ver tu dolor, que me parece que además es pues una culminación muy buena? Nos dejas la vara muy alta. Gracias, Lau. Pues no tan distinto a la experiencia de muchos otros escritores, pues nace de ser lector, ¿no? Soy lector por influencia de mi papá y creo que la vena creativa, pues es la que también te va como jalando a pensar que puedes escribir algo, que puedes hacer algo. Siempre disfruté escribir, no sé, trabajos de universidad. No soy muy matemático, pero
pero sí me gustaba escribir, me gustaba echar estos rollos y tal, ¿no? En alguna materia de la universidad nos obligaron, bueno, todo era obligaciones, nos obligaron a escribir una autobiografía y digamos que de alguna manera nos incitaban a investigar, a preguntarle a los papás, a los abuelos, tal, un poco bajo la premisa de que la historia de los abuelos y de nuestros papás pues es nuestra propia historia, ¿no? Y ese fue un motivante muy grande porque me di cuenta que disfruté mucho de escribir algo que tuviera de documental y de ficción, porque ya sabes, ¿no? Estos huecos que no tiene la realidad pues se tienen que llenar con algo de ficción, y lo disfruté muchísimo. Unos años después empecé a escribir, empecé a tallerear, empecé a ir a Guanajuato, a la capital. No había mucha oferta de talleres y de ahí pues de alguna manera fui progresando en la escritura. Algún taller con Javier Velasco en la Ciudad de México. Después encontré fuera de México opciones y me ayudó mucho pues como a fluir en la literatura y en la escritura. No soy me gusta más pues verme como creativo, ¿no? Como alguien que está pensando todo el tiempo qué escribir nuevo, qué hacer nuevo y tal, aunque no sea lo prolífico que me gustaría hacer en ese sentido, ¿no? Oye, Sí me pero además gustaría tener una novela al año, ¿no? eres un superviviente nato porque te dedicas a muchas cosas y vas cambiando como de rubro. Yo estaba antes diciendo que tú vendes botas, Novalo, pueden ustedes ver el catálogo desde luego, pero te hemos visto presentando diferentes cosas y teniendo como reflexiones sobre diferentes temas en torno a la literatura, evidentemente, por lo menos esas son las que yo conozco. Y te sientas a escribir. A mí me gustaría saber cómo ha sido el proceso de este libro, porque ahí con lo buena gente y lo tranquilito que lo ven a Jupa, pues empezó de repente una novela negra donde hay un asesino en serie que yo cuando leía ciertos pasajes decía, ¡ah! Y Jupa, ¿cómo le hiciste para llegar a esos detalles, a esa imaginación, a esa ficción que te lleva a pensar en un personaje tan malvado como Heleno? Y que te hace escribir, ¿no? Me gustaría saber cómo fue el proceso, si fue una idea que te surgió, si fue algo que tú ideaste en una conversación o un taller, ahora que mencionaste los talleres. ¿Cómo fue ese proceso? Porque además es una coedición entre dos editoriales en dos orillas diferentes y seguramente tenga un proceso muy peculiar, muy interesante y muy enriquecedor. Yo quiero saber tu punto de vista y que nos lo cuentes. Claro. Inicialmente, Lau, pues decía Cortázar que hay una muy delgada línea entre los escritores de ficción y los asesinos, ¿no? Ajá. Entonces, que simplemente unos tienden hacia un lado en la vida y otros hacia otra, ¿no? Qué bueno me tocó estar del lado de la ficción, nada más. Curiosamente, y hablando de las penales, Lau, platicando con Ilia Pérdigo, que es editor y director de Al Revés, editorial que coedita este texto, en alguna FENAL platicábamos de esto. Su línea editorial es novela negra. Yo nunca había escrito novela negra y tenía muchísimas ganas de hacerlo, precisamente para explorar los límites de mi propia cabeza y de lo que me atrevería o no a hacer. Y, y en algún punto me dice, oye, Jupa, ¿y por qué no escribes algo de novela negra y vemos si la publicamos y vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, eso se quedó en una charla rápida, y a partir de ahí, pues me lo tomé como la asignatura, ¿no? Pendiente para hacer en el siguiente, digamos, como episodio de escritor que tenía ahí. Y, y de ahí arrancó, o sea, sí me interesaba mezclar estas cosas, lo que tú muy bien dices, León, el cuero, tal, y pensé, pues todo se presta, o sea, como que las condiciones están dadas para que haya un asesino en León, ¿no? Además de que, pues me gusta mucho tropicalizar historias que puedan ser ya hasta medio clichadas y sabes que pues soy como defensor de la localía, ¿no? Entonces, me gusta pensar también que algo puede existir o coexistir en mi ciudad. ¿Cómo sería este punto de vista desde una ciudad como León, que no tiene la grandeza de una urbe
como la Ciudad de México, por ejemplo, pero que va creciendo y que además es industrial, semi-industrial, que está recibiendo nuevas industrias como es la automotriz, que el zapato sigue de alguna manera, o el cuero y calzado, pues siguen vigentes y siguen siendo parte fundamental de la economía local. Y que pues si por algo es conocida León es por eso, ¿no? Entonces, me interesaba mucho plantear al personaje desde ahí, ¿no? Me interesaba también que tuviera un nombre, pues no leonés, o sea, sino como de una familia de estas que migran y que por alguna razón llegan a lo que hubiera sido un pueblo, el León de los años 60, 70, y a partir de eso así que desarrollar al personaje y que la historia estuviera en escenarios que pues me resultan muy familiares para mí, ¿no? O sea, sí creo que conviene hablar de algo que se conoce y en este caso, pues para mí León es un entorno que me resulta no solo familiar, sino que me gusta explorar, ¿no? Y que no está muy presente en la literatura, por eso yo también agradezco Exacto. decías de las ciudades legendarias, pues sí, evidentemente las grandes tienen sus propias obras, ¿no? Donde están situadas, incluso son a veces personajes de la propia novela, pero yo por lo menos no conocía ninguna que estuviera en León. Digo, yo sé que ustedes hablan mucho, ¿no? De sus novelas, pero acá sí, o sea, uno se sienta en el estadio con estos personajes, uno cuando describes, no sé, una fiesta, una comida en una cena en un restaurante, la finca, ¿no? De Leno. Entonces, son sitios que incluso los que no conocemos bien León, podemos recrear de una manera diferente, ¿no? A que si fuera, no sé, Nueva York, Barcelona, Zurich, yo qué sé. Y me parece que es muy interesante también que hayas querido lograr esa localía y extenderla. Yo no sé si que haya tenido algunos retos especiales por hablar de tu ciudad, si hayas tenido reclamos incluso de tus propios paisanos, diciendo, oye, ¿por qué no metiste esto? Oye, esto no está bien descrito. Oye, ¿cómo pones ese asesinato justo en ese lugar? No sé, ¿cómo ha sido de repente, ¿no? Escribir de una ciudad que fuera de León a lo mejor no es tan conocida. Claro, eso es lo que hace divertido escribir, ¿no? Al final yo podía, sí, o sea, si uno piensa mucho en el lector también, y claro que sucede que uno piensa en el lector, pero quizás si te vas de más a hacerlo, te autocensuras, ¿no? En muchos sentidos. Y creo que esa es una de las libertades que da la ficción, que te puedes apropiar de un universo determinado y echarlo a andar, ¿no? O sea, cambiar nombres de calles, pensar en lugares a los que acudiste en tu niñez y ahora tratarlos de otra manera o maltratarlos incluso. Todo eso a mí me parece muy divertido y era algo que tenía pendiente también, divertirme escribiendo esta novela. O sea, en algún momento, Lau, empecé a consumir muchas series de asesinos seriales en Netflix Uh y -huh. y adentrarme un poquito más en literatura, ¿no? De Noir y todo esto. Y de ahí lo planteé, o sea, pues, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería aquí? ¿Cómo sería en estos escenarios? Exacto. Escribo mucho mientras manejo, por ejemplo, ¿no? O sea, y me refiero a escribir, pues, lo que va sucediendo en la cabeza. Alguien por ahí decía que la novela se hace en la cabeza y no al momento de escribirla en realidad. Y cuando manejo, escuchando cierto tipo de música, me sucede más en mi ciudad y tal. Entonces, por eso me entusiasman mucho los proyectos de novela, porque te metes en un universo que pues te pertenece. En ese sentido, es muy entretenido. Y eh, una vez que algunos amigos lectores repasaban la novela por ahí, me decían, es que no quiero, ya llego a una farmacia y volteo a ver a todos lados, porque entonces cualquier tipo puede ser un asesino serial, ¿no? El cuate que está pagando ahí, o voy a un restaurante y un cuate puede ser un asesino, ¿no? Y en ese momento me di cuenta que quizás el personaje había cumplido, este personaje de Leno Fortino, porque la intención era esa, precisamente la de tomar a un tipo del que nadie dudaría, ¿no? Y del que nadie desconfiaría y decir, pues nunca sabes en manos de quién estás, ¿no? Oye, pero describir el carácter, digo, de cualquier personaje siempre es un reto y siempre es una dificultad extra. Pero yo supongo que cuando el personaje te es alguien tan ajeno, o sea, yo no sé cuántos asesinos tú conozcas, me imagino que puede ser fácil elaborar como las características. ¿Ha habido un proceso ahí de investigación? ¿Consultaste con alguien?
Sé que viendo evidentemente series, películas y consumiendo literatura que tenga que ver con eso, pues uno también va familiarizándose con esas maneras de describirlo. Pero en tu caso, ¿cómo diseñaste y cómo fuiste perfilando la idea y el personaje de Eleno Fortino? Porque además me parece que es muy curioso, es alguien, bueno, curioso no sé, pero frecuente seguramente sea, ¿no? Cuando vemos estas noticias de asesinos que de repente uno descubre que son sus vecinos y que los veías tan normales y cuando te entrevistan en la tele de cómo era él, pues era normal, me saludaba, Claro. sacaba pura y de repente ves que hacía atrocidades y en su cabeza había toda una maldad. Y es un poco pasa con Eleno Fortino, ¿no? Que parece aparentemente una persona normal, o no sé si aparentemente, en sociedad se comporta de una manera muy sana, muy, Sí. muy cordial, y de repente tiene este lado oscuro, la transición, ahora hablaremos de esa transición, pero ¿cómo uno puede estar rodeado de gente de la que tiene una idea y en su cabecita puede estar mejor o peor de lo que uno piensa? ¿Cómo fue diseñar este personaje? ¿En qué te basaste? ¿Cómo lo investigaste? No sé si hubo eso. Entendía, Lau, que, o sea, que los asesinos seriales o asesinos de cualquier tipo, pues tienen no sé cómo llamarle, como esta vida aparte, ¿no? Como que en su mente se formulan cosas de otro grado, cosas mayores, y que hay ciertos momentos en su vida que les hacen dar este twist y que les hacen les obligan a hacer algo en lo que pueden encontrar o no un gozo. Y no me quiero referir a temas psiquiátricos ni psicológicos porque no soy experto en el tema, pero leyendo literatura de policíaca, por ejemplo, ¿no? Te das cuenta de estas cosas, viendo series. Por ejemplo, hay una serie muy buena que es en corte documental que es Mindhunter, ¿no? Y habla del momento en el que una pareja de agentes del FBI proponen estudiar a los asesinos seriales porque quizás si encuentran los patrones de conducta puedan identificarlos posteriormente y prevenir muchos asesinatos, ¿no? Entonces se dedican a estudiar todos estos temas, van y entrevistan a esta pareja, pues sí existió, y van y entrevistan a estos personajes que son conocidísimos además en Estados Unidos. Material del tipo fue el que de alguna manera me ayudó pues a pensar, es que en realidad cualquier tipo con un trastorno grave pudiera llegar a esto. O sea, creo que pues el escritor tiene que partir de la observación, ¿no? Y de ir resolviendo ciertas dudas. Y me daba cuenta también que en la ficción no distaba mucho de lo mismo. O sea, de gente que tenía quizás un pasado muy, muy negro o un tipo de trastorno que con algún acontecimiento muy fuerte podía detonar en algo, ¿no? De ahí nace Eleno Fortino, precisamente de que cuenta un pasado que es bastante turbio, mucha violencia, mucha agresividad en su infancia y que en algún momento descubre que disfruta asesinando y no solo asesinando, sino que por una casualidad llega a curtir la piel de sus víctimas porque además el tipo sabe de curtiduría, ha trabajado de joven, trabajó en algunas tenerías, entiende todo el proceso y por simple curiosidad un día curte la piel de uno de sus víctimas y se da cuenta de que además la piel es finísima, ¿no? Porque esto sí es cierto, o sea, si alguien curtiera la piel del ser humano, sacaría cosas maravillosas. Antes de eso, y que hay mucha demanda de esta piel y me parece que esto es un tema más bien económico y comercial, la mejor piel que había hasta hace poco era la piel de burro. Y hubo incluso una escasez de piel de burro en el mundo porque los chinos empezaron a comprar piel de burro y se escasearon los burros. O sea, burros que existían aquí, que rondaban en México, ya no los hay porque Desaparecían por, por la piel que él por la necesitaba. piel, porque es una piel muy suave, ¿no? Entonces, obviamente el personaje sabe de estas cosas. Ahí nos dicen que es super spoiler, pero no es spoiler, desde la Otra página 1 se van a dar vez, cuenta de esto. los dos primeros capítulos ya se sabe. O sea, Claro, eso el punto de vista es ese, ¿no? El punto de vista es el del asesino.
uno ya devela todo y sabe todo lo que pasa. De hecho, empieza con un asesinato, así, la primera frase, ¡pum! Por si Y había duda. sabemos quién es. Ajá. Ya sabemos, Sabemos quién es. sabemos quién es. Pero lo que me parece interesante de lo que cuentas, de cómo se justifica, que me gustaría hablar ahora justo de eso, de si hay justificación para ser de determinada manera, si uno ya tiene una infancia violenta, difícil o lo que sea, y entonces ya está frito, ya no puede hacer nada. Pero en este caso me gusta mucho cómo lo justificaste, cómo metiste tú ese pasado sin que sonara bueno, pues ahora voy a retroceder y voy a contar. No, lo que hiciste fue crear este personaje maravilloso de la Lila, que es un poco una empleada dentro del club, ¿no? De fútbol, pero que además también funciona como un amante, como una ayuda asistente de ella. Es decir, se basa mucho en Dalila, y Dalila de repente escribe estas memorias suculentas, ¿no? O tiene esta idea de... Y entonces, a partir de eso vas conociendo estos datos del pasado de Leno, que es los que permiten al lector como seguir un poco esta construcción de esa maldad que ni él mismo sabía que tenía, pero de repente un día, bueno, no quiero seguir con ese tema, quiero ver un poco uno, lo de la memorialista, que me parece que está fantástico, porque además es una etapa de tu vida que también hiciste eso me gustaría que nos lo contaras. Y otro como eso, la justificación de la maldad. ¿Qué hacemos con ese rasgo que a lo mejor es pues, insustituible, ¿no? Uno ya tiene el pasado que tiene y no lo puede cambiar, pero ¿qué hacemos con toda esa gente que ha tenido un pasado que podría justificar un acto de violencia y que a la vez está mal? Porque no, está mal, a matar a gente, imagínate, pero ¿qué hacemos digo, no, esto ya parece una clase de psicología, pero Ir a realmente terapia, ¿no? Yo creo que sería la primera. no hacer una apología, ¿no? De la violencia, Claro, menos, pero sí decir, entonces ya estamos fritos con todos los que han tenido problemas que justificarían esos actos. ¿O cómo claro. que... Voy a empezar por la segunda, Lau, porque es bien interesante esto. Y yo creo que esa es al menos a mí me sucede, pues yo creo que esa es la gran incógnita, ¿no? O sea, cualquiera puede ser esto, cualquiera tendría un pasado tan turbio que se justifique. Y creo que a partir de ese miedo es desde el que escribo al personaje. En el de pensar, oye, es que cualquier vecino pudiera hacerlo, ¿no? O yo mismo pudiera hacerlo. Si estuviera en mis manos, ¿qué no? O sea, ¿qué nos detiene? ¿Cuál es esa barrera para hacerlo? Hablando de otra vez de estas series, hay una serie policíaca que se llama The Sinner. Y en esta la temporada 2 me parece, habla de unos tipos que llegan a hacer cualquier cosa por el hecho de que lo pueden hacer y de que esté en sus manos hacerlo. O sea, al parecer no hay otra justificación más que esa, la de decir, oye, si tengo un tipo ahí y pudiera asesinarlo, lo hago, ¿no? ¿Por qué Aquí no? vienen también o sea, se aparecen al paso otro tipo de cosas como la de te van a descubrir o no te van a descubrir. Y quizás tiene que ver más con una situación actual de México, ¿no? Y me lo decían, o sea, aparte de la investigación, si se le puede llamar, o de las pláticas que llego a tener con gente especializada, es que hay cierto tipo de asesinatos que son muy difíciles de descubrir quién los hizo. Entonces, esta es parte de la motivación de Leno para incluso esconder donde tú sabes esconden estos cuerpos, no quiero spoilear más, pero que el tipo lo hace con una naturalidad increíble, ¿no? Claro. Y te llegas a preguntar, oye, esto puede pasar, y eso me produce terror. Me produce terror que sí, o sea, trato quizás de manejar como un humor negro dentro de la novela. Tú platicabas algo de esto, ¿no? O sea, eh, pero es algo que me causa un miedo terrible, ¿no? ¿Pudiera alguien llegar a hacer esto? ¿Por qué? Y desconocemos el pasado de la gente, además, ¿no? Va muy ligado al tema de las memorias después, ¿no? Que sería, digamos, la pregunta uno, yendo de atrás hacia adelante. En alguna etapa de mi vida soy memorialista, un par de años me dedico a la práctica de escribir memorias. Me contratan para escribir la vida de gente común y corriente, de empresarios, de gente muy cercana a mí incluso. Escribí las memorias de mi abuela, por ejemplo, lo que me acercó mucho pues a la historia familiar.
y a tratar de entender también cómo vamos contando nuestra vida, ¿no? Y qué episodios. Al final todo es válido en las memorias, ¿no? De alguien. Escribirlas o no escribirlas, como te decía hace rato, incluso hasta ficcionarlas un poco, o sea, en llenar estos huecos. Y el trabajo de Dalil en la novela, pues se basa en esto, en decir, oye, yo quiero ser una escritora de tiempo completo. Ella, como bien dices, es una empleada del equipo de fútbol de los Esmeraldas, pero ella quiere salir de ese mundo, de ese mundillo de alguna manera hasta no le gusta, ¿no? Le es irrelevante. Ella quiere ser escritora y una forma de hacerlo es esta, ¿no? Buscar un canal de salida y es escribir memorias. Entonces, las memorias me dieron fue un ejercicio muy, muy bueno, Lau, porque me ayudó también a escribir la historia de más gente, me ayudó a investigar, me ayudó a preguntar, me ayudó a llenar estos huecos. Muchas veces la gente a quienes les escribía las memorias, pues no querían que se llenaran los huecos con ficción, ¿no? Pero precisamente la primera que escribí, quienes me contrataron sí me dijeron, oye, si tú quieres sumarle cosas, si quieres meterle más, tú hazlo, ¿eh? No tenemos bronca, o sea, Me hubiera gustado tener, no la que tuve, sino la que me hubiera claro, gustado. exacto, o sea, pues, en ese momento dije, oye, qué clientazos, porque me encantaría tener muchos clientes así, ¿no? Simplemente, bueno, las memorias es un trabajo que exigía demasiado, o sea, tiempos, disponibilidad y todo eso, y que es algo que disfruté muchísimo, o sea, que más le estaré agradecido a la gente que me contrató en esa etapa de mi vida, porque no solamente con sus historias, me dieron mucho en la práctica, en el ejercicio. Entonces, es algo de lo que sigo enamorado, de escribir memorias. Simplemente, pues, actualmente por la venta de las botas en óvalo no me da tiempo, ¿no? Pero cuando surgió este proyecto de vender botas en línea o de vender calzado fabricado en León en línea, era el que pudiera tener tiempo para seguir escribiendo memorias. Una cosa le ganó a la otra, ¿no? Está increíble, porque además Dalila lo que no sabe es que en esas memorias luego iba a poder contar mucho más de lo que ella en un principio empezó a concebir, ¿no? En su cabeza y cómo, pues eso va tomando otra dimensión. Tampoco vamos a entrar en spoilers, que luego aquí nos regañan. Pero me gustaría ahora entrar en el tema del fútbol, porque evidentemente es un tema muy presente. Primero porque este asesino es el director técnico de un grupo, de un equipo de fútbol ficticio, pero con bastantes similitudes con alguno que conocemos. Y hay mucho también de la vida dentro de un vestuario. Está el personaje de Lauro, una vieja gloria del fútbol que ha estado triunfando en Europa en diferentes equipos y que viene ahora casi a sus 40 a ser portero en este equipo, y cómo todo se mueve alrededor, ¿no? La afición, la euforia, la pasión, la prensa, un poco cómo es esto. A mí lo que me llama la atención es que hay muchos personajes que confiesan a lo largo de la novela odiar el fútbol, incluso dentro del equipo. Entonces, me llama la atención como este guiño que tú le haces a alguien que además es súper aficionado y que defiende a su equipo a capa y espada. ¿Cómo te divertiste también con este tema, dándole mil revuelcos y poniéndolo en situaciones que yo creo que ni tú mismo harías, ¿no? En el día a día, pero a mí me hicieron reír. Me di cuenta de algo, Lau, que era, eh, si bien, o sea, mi equipo, que es León, no le va mal en la primera división, sino al contrario, ha ido Ah, bien, o sea, ha sido campeón, ya a partir de que subió, ha sido 3 veces campeón, ha estado en 2 finales, es un equipo muy productivo, ¿no? O sea, en ese sentido no me puedo quejar, pero descubrí que para fines novelescos me viene mejor la segunda división. O sea, la segunda división es más oscura, tiene más recovecos, es una división muy difícil de explorar, de soportar. La segunda división es terrible en México, pero tiene mucho material. O sea, si uno quiere conocer las frustraciones futboleras del ser humano en México, es esa, ¿no? Es la segunda división. O sea, no es perder una final de primera, es perder una final de ascenso, es tener un equipo paupérrimo en la segunda división o en lo que es hoy la liga de expansión, etcétera, ¿no? Y de ahí me interesaba, o sea, me interesaba mucho volver al fútbol porque creo que el fútbol habla mucho de la vida. O sea, no,
no me gusta, como tú sabes, meterme en tecnicismos, ni en rollos tan futboleros, ni tan, o sea, sí pasionales del fútbol, porque al final de cuentas, pues eso es un fanatismo el fútbol, o puede llegar a ser fanatismo con sus pros y sus contras. Entonces, me interesa más explorar ese tipo de cuestiones y, y me gustaba la idea de un personaje también que venía ya del retiro. O sea, como tantos han venido, ¿no? Y luego me preguntan, oye, ¿se trata de Memo Ochoa o se trata de Rafa Márquez? Aquí Pero te están preguntando, bueno, te están preguntando a ti que si está inspirado en Mauro. el Mauro, ok, supongo Mauro Boselli, no, no, o sea, está inspirado en todos, a final de cuentas, en, todo en todos y en ninguno. Eh, es un jugador retirado, o semi-retirado, que vive en Francia, su último equipo fue en París y pues la directiva, o bien Eleno Fortino, que es nuestro asesino, logra traerlo, porque él es el dueño del equipo, él es el que rescata este equipo porque está a punto de desaparecer. Nace de una ucronía la novela, que es el no ascenso de León, ¿no? O sea, esto sí pues, es un tema quizás muy local, pero habla del año 2012 en el que León asciende, pero es que hubiera pasado si no asciende León. Entonces, el detalle, digamos, fino de la novela es que nace un asesino serial con ello. O sea, lo verán en las primeras páginas de la novela, ¿no? O sea, ¿cuál es el detonante? Y el detonante tiene que ver con el fútbol. Eh, y me interesaba Lauro, este portero que viene del casi retiro, porque pues así es el fútbol, ¿no? O sea, ¿de qué manera vendo más playeras? ¿De qué manera puedo llevar gente a la tribuna? ¿De qué manera puedo estar en los medios nacionales? Y Eleno Fortino dice, hay que traer este tipo, ¿no? Que además ya está medio retirado, pero que nos daría un alcance Y que tremendo. el hermano le convence inmediatamente, o sea, él ya no ve ni de qué va la letra del contrato, él ve nada más la cifra y dice, voy. Exacto. El tema es que Lauro también tiene un pasado oscuro y la novela lo trata, ¿no? Entonces, Y una muy apreciada por los fabricantes de piel, que también eso aparece muy al principio, tampoco estoy diciendo nada. exactamente. A la par surge otro personaje que es Pacheco, que es la persona que viene a investigar estas desapariciones, que viene a hacer todo esto y que, bueno, pues como tú decías, se van ahí, cada personaje va aterrizando y se van entrelazando de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, quería traer al futbolista retirado como esa cara, ¿no? Del tipo que también ya ni le va ni le viene mucho el fútbol, que viene a ganar un poco de dinero, como dices, empiezan a negociar ahí de, oye, ¿cómo me vas a pagar? Ni siquiera me lo pagues, no me lo pagues en transacción, dámelo en una maleta, vamos a hacer así, tal, ¿no? O sea, por ahí había alguna anécdota del equipo León de los noventas y era pues, la manera en que se les pagaba a los jugadores, ¿no? Entonces en la oficina del presidente, no diré años ni nada, pero bueno, es equipos de hace más de Hágale caso. quizás 30, 40 años y pues les pagaban con bolsas de la comercial y a billetazos, ¿no? Así era como iba cayendo y uno tenía que ir al banco a sacar el dinero y pagarle a los futbolistas y al parecer un director técnico al que acababan de correr se dio cuenta de que el dueño del equipo tenía estas bolsas de dinero ahí. Entonces, como sabía que ya no lo iban a liquidar ni nada, fue y las agarró a la mala y se las llevó. Y alguien tuvo que hablar con él para decirle, oye, regresa esas bolsas de dinero, ¿no? Porque es la nómina de los jugadores, etcétera. Entonces pasan cosas, digo, hoy el fútbol parece que es más organizado, o al menos eso parece, ¿no? Pero me llama también mucho la atención esta idea de poner el fútbol como detonante de algo violento. ¿No te preocupó de repente esta asociación? Porque, digo, tenemos episodios bastante lamentables y algunos muy recientes de cómo está ligado, ¿no? Esta violencia a la pasión, a la desmedida, al defender supuestamente a tu equipo, al agredir, al contrario. Eh, ¿Te llegaste a plantear alguna vez si esto podía estar un poco abonando a algo ahí o simplemente dijiste, esta es la realidad, esto es lo que pasa y todo el mundo lo va a entender porque hay tantos deportes además, seguramente aquí lo tengamos como más claro con el fútbol, pero habrá tantas situaciones y tantas cosas que nos hagan un poco prender esa chispa de la violencia. ¿Te llegaste a cuestionar en algún momento? Sí, me interesaba exponerlo más bien, ¿no? O sea, creo que
El deporte aquí, pues más visto, pues es el fútbol, ¿no? Es el que más pagamos por ver, es el que más, pues, mantiene nuestra atención, ¿no? Para cosas buenas y malas. Eh, Al final, creo, y más porque hemos estado rodeados de estas noticias, ¿no? En los últimos años de violencia, por ejemplo, entre barras y cosas del tipo. Yo te puedo decir, yo colaboro muy de cerca, soy parte de la Barra Brava en León, o sea, colaboraciones de trabajos, etcétera. Y, como muchas barras están divididas por zonas, además, ¿no? Ujú. Tienen una organización interna muy interesante, pero la barra local siempre ha tratado de que se le desestigmatice precisamente y que se desmitifique esto de la violencia y demás. Ellos incluso tienen una fundación en León que recolecta juguetes, kilos de ayuda, etcétera, y los reparten en colonias, pues en las más desprotegidas de León. Lo hacen los 6 de enero, los hacen para Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre se ha trabajado en favor de estas cosas. Obviamente, son organismos muy grandes, son organizaciones muy grandes y como exposición me interesaba mucho el tema del fanatismo, o sea, para también hacer ver que no necesitas ser parte de una barra para crear violencia en un estadio, por ejemplo, ¿no? Y vamos a hablar de violencia en el fútbol por hablar de violencia en lo que quieras, en la política, en la religión, en lo que sea, Lau. O sea, no, digamos que el entorno que forma la novela, pues es el del fútbol, ¿no? Pero es, te digo, Juan, para que entiendas, Pedro, ¿no? Ocurre en todos lados y creo que se nota mucho en el fútbol porque además es muy televisado. Entonces está siempre en la boca de todos, el lunes, en los resúmenes, etcétera. En los mundiales cada 4 años, porque yo sé que hay mucho Villamelón que a lo mejor no sigue las ligas o que no sigue no sé qué, pero de repente se mete a ver la final de la Champions o en los mundiales ahí está contando los días para ver a su selección. En fin, hay muchas cosas. Aquí Chavarro nos decía que le interesaba el libro a pesar de que él no está como muy cerca del fútbol. Yo les quiero decir que a pesar de que estamos hablando de fútbol y que sí, evidentemente es un fondo lo que hay de fútbol, en realidad hay muchas cosas, porque la trama que te mantiene, además, a mí me ha pasado estas noches que no podía soltarlo, y era, bueno, ahora ya son las 12 de la noche, por favor, deja de leer. Pero quería saber qué pasaba al día siguiente, quería saber qué iba a pasar. Eh, Todo este negocio de la piel, que evidentemente tú pues trabajas y estás de cerca, pero también hay mucha descripción de materiales, del proceso, de los nombres, de las cosas. A mí eso, por ejemplo, me atrajo mucho porque aunque uno se lo puede imaginar pues habrá visto reportajes o tiendas o lo que sea, verlo de repente en una novela que además está como asociada a asesinatos, es muy simpático también, ¿no? Que además de todo lo que te llevas, ¿no? De entretenimiento y no sé qué, te lleves como todo ese proceso. Que ¿quién te ayudó? Digo, porque en León debe haber especialistas para tirar para arriba, pero yo me imagino que tú no sabías todo esto, ¿o sí? No, bueno, mira, como todo leonés, pues tenemos a alguien siempre relacionado al cuero, al calzado. Mi abuelo fue fabricante de calzado en los años 40, 50, hasta la década de los 70. Y siempre hay alguien relacionado a la industria, ¿no? Además que aquí existe, a excepción del ganado, aquí existe toda la cadena productiva del zapato, que eso es algo también digno de estudio y de Claro. análisis. Y digamos que publicar acerca de los procesos del cuero, de la piel, de cómo se puede curtir, de cómo se conserva la piel y tal, porque además, pues, quiero suponer, pues todos usamos zapatos, ¿no? Entonces, pues esto lo vemos a diario, pero no sabemos qué hay detrás. Y esa es mi parte ñoña, la que yo decía, oye, si esto es algo que a mí se me hace interesante, quizás a alguien más le pueda interesar, ¿no? Eh, Me interesó mucho, ajá. lo disfruté mucho. Entonces, lo que me dices, además de la entrevista, pues ya me hizo el día, Lau. En alguna reunión familiar con Diego Hernández, alias Peluche, mi primo político,
él es especialista en estos temas. O sea, el tipo ha viajado innumerables veces a Barcelona porque los españoles, tú lo sabrás, son los mejores para curtir piel en el mundo, o cuero, ¿no? Y él eventualmente va a estas zonas aledañas a Barcelona porque hay una producción, entiendo, pues muy importante. Y, y en una reunión familiar le dije, Diego, explícame cada paso del tema, ¿no? Y en mi blog de notas de WhatsApp me puse a escribir paso por paso, tal, o sea, de una manera resumida. Para quienes lean la novela empieza, o digamos, muestra el proceso, quiero pensar completo o más, quizás superficial, pero sí detallado de alguna manera de cómo se curte la piel. Entonces, el heno empieza en una parte del proceso y la novela culmina contando todo este proceso a la par que te va diciendo cómo mata gente o cómo o con quién se engancha para hacerlo, ¿sí me explico? Digamos, va narrando la historia de Heno, Porque ¿no? Y de estos hay otros personajes. no vamos a decir tampoco cuáles, no sé qué, pero hay confesiones y hay culpa, hay una especie de manejo de la culpa donde en algún momento, pues sí te planteas, ¿no? Lo que estoy haciendo está bien, o me veo obligado a contarle a alguien lo que ha pasado y lo que he hecho. Eso también es muy de naturaleza humana, ¿no? Que uno no siempre está como lineal. Uno no siempre piensa, ay, no, yo soy buena gente y así voy a estar el resto de mi vida. ¿O no? Espérate a que salga la chispa, ¿no? Que te haga aprenderte y volverte un ogro. Y luego está la persona mala, malísima, malísima, que de repente tiene un momento de debilidad diciendo, ¿no? Y que se cae, ¿no? O que resbala, o que comete un error, o lo que sea. A mí me gustó esta manera de explorar la naturaleza humana sin entrar en tecnicismos, como tú dices, pero metiéndolo en una cosa muy divertida, de novela, de ficción, que podría ser realidad. Y yo me sé, hay una historia que escuché de que una vez contaste esto como si fuera real y que hubo gente que se lo estaba creyendo hasta el final. Sí, en un podcast me dijeron, oye, que esta sea la temática y vamos a contarlo como algo que sucedió, cuéntanos que esto sucedió en León, etcétera, etcétera. Y ya en algún punto, pues decimos que se trata de una novela, ¿no? Pero que esa sea la manera, se me hizo muy original además de contarlo. Y sí llevó al público oye, ¿cómo pasa esto? ¿Y tú por qué sabes? Y esa era la primera pregunta. ¿Tú por qué sabes de esto? ¿Quién te dijo? Etcétera, etcétera, ¿no? Sí, exacto. Entonces, en todos nosotros cohabitan estos miedos, de alguna manera, ¿no? El que alguien pueda quizás abrir la puerta de tu casa, o sea, estas cosas yo me las llego a cuestionar si en la noche, oye, tan fácil alguien podría entrar a mi casa. Y obviamente como yo conozco mi casa, pues digo, pues podría hacer esto y esto y esto para entrar, quizás, o no, o en qué sentido mi seguridad es tan vulnerable, ¿no? Y sí se vuelven temas muy delicados, además por una situación real de nuestro país, eh, pero que, bueno, quería explorar desde otra vertiente, ¿no? En algún momento, en alguna presentación editorial, en una preparatoria, hablando sobre otra novela que se llama Zorros Urbanos, me decía una chava ahí, una estudiante, me decía, oye, es que al final, pues tú estás mandando un mensaje de que suicidarse está bien. Obviamente la psique de esta persona o de este personaje que se suicida en la novela tiene todo un razonamiento de por qué hacerlo, ¿no? Y es una enfermedad crónica, etcétera, etcétera, que la lleva a esto. Eh, Me hizo cuestionarme mucho sobre el mensaje que da o pueda dar una novela, pero al final creo que la conclusión siempre es la misma. Una novela de ficción no debe de dar mensaje alguno. Tiene que provocarle una reflexión al lector, tiene que provocar cuestionamientos desde su propia experiencia, desde lo que observa como lector, y nada más. No tiene que plantear ningún tipo de moral o ética. Los personajes y las personas, en realidad, pues no somos negro ni blanco, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos algo de bondad y tenemos algo de maldad y en algún momento de nuestra vida la sacamos a flote. Que la querramos exponer o no es diferente, pero por todos debe de
surcar algo de esto en nuestra mente, ¿no? Nuestros actos, etcétera. Entonces, no creo en los personajes, no creo en las Madres Teresas de Calcuta como personajes de ficción, ni tampoco creo en los Hannibal Lecters, ¿no? Eh, que tengan que vivir en los extremos. Creo que en algún punto llegan a estos extremos, pero la historia de cada persona es tan prolongada que sería hasta aburrido, pues, pensar en alguien que es bondadoso desde que nace hasta que se muere, pues, ¿no? Quizá le tuviste que pisar la cola al perro en algún momento de tu infancia, ¿no? O explorar haciendo tal o cual cosa para ver qué pasa, ¿no? Creo que eso es parte, como bien dices, de la naturaleza del ser humano, ¿no? Para aprender la diferencia entre el bien y el mal es porque has transitado por los dos, y no cómo vas a hablar del yo nunca hago el mal, ¿no? Y cómo lo sabes, te has acercado realmente. Yo me atrevería Exacto. a decir, dentro de lo que, añadir, dentro de lo que tú has dicho de la literatura de ficción, ¿no? De esto de provocar una reflexión, pero no dar mensajes, a invitarte a ponerte en los zapatos del otro. Es decir, uno siempre dice, yo nunca haría esto. ¿Te has visto en esa situación? ¿Estado realmente en esas circunstancias como para saber cómo realmente tú reaccionarías y actuarías? Entonces me parece que la literatura también funciona mucho como eso, como alguien que te permite ponerte durante varias horas de lectura en la situación del otro de una forma cercana, claro, no es tu vida tampoco, pero un poco los entiendes, hasta llegas a empatizar a veces con la gente mala, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchas novelas, en muchas películas, que uno termina por decir, ay, no, que se escape de la policía, por favor, que no. Claro, Y sí, no es como que lo quieras ensalzar, pero sí es un poco el decir, a él le pasó esto, ¿no? claro. Y reaccionó así, decidió esto, no sabes lo que harías tú. A lo mejor Exacto, nos llega, creo que eso es algo interesante. O sea, ¿por qué a veces la maldad de otro nos llega a cuestionar si estaríamos ahí o no? ¿O por qué situaciones sí lo haríamos, no? O sea, ¿lo haríamos por un hijo? ¿Lo haríamos por quién? ¿O en qué, o bajo qué circunstancias? Eh, creo que mi trabajo al escribir, pues es ese, o sea, el explorar desde lo que alcance a ver y decir, oye, puedo cuestionar al lector sobre esta situación, como dices, a que empatice con alguien que está haciendo algo mal y por qué, ¿no? Y que quizás la gente sienta algo de escalofrío en pensar, oye, hasta por qué hasta me divierte esto, ¿no? Algunos lectores de la novela me decían, ¿por qué me estoy riendo de algo que está sucediendo en lo que no debería de lo que no debería de reírme, ¿no? Pero creo que esto lo vivimos además a diario, o sea, estos memes, estos videos en los que te dicen, si te ríes te vas a ir al infierno, ¿no? Y pues por supuesto que te botas de risa, o sea, pues no hay de otra. hace en silencio y en un rincón de Claro, casa, pero lo hace. entran todos nuestros juicios propios, ¿no? De, no, si la gente se da cuenta que hago esto, que hago lo otro y tal. Como dices, transitamos en algún momento de nuestra vida o en todo momento de nuestra vida por estos pasajes, ¿no? Momento, bueno, ya se nos va acabando el tiempo, pero yo no me quiero ir sin hablar un poco de estas ilustraciones que me parece que además hacen este simbolismo. Aquí hay una pelota de fútbol que asemeja como el cerebro, se hacen muchas láminas que tienen que ver con cosas anatómicas y con, bueno, pues con ese doble escenario que hay dentro de la novela, ¿no? Aquí los guantes famosos, los guantes de portero, pero también los guantes que salen de una piel. Y bueno, pues un poquito este trabajo de Mario Bernal, que creo que además acompaña y completa muy bien esta novela, ¿no? ¿Cómo fue? Al principio te decía, ¿cómo fue el contacto con Al Revés? Me imagino que sí, ya lo que contabas de la FENAL. ¿Cómo apareció de repente Gato Blanco y esta manera de poderlo hacer en dos países? ¿Se vende en España o se tiene la idea de ponerla allá? La idea es que se pueda vender, de hecho está en el catálogo de Al Revés y o sea, se puede mandar, se puede hacer. Estamos esperando a que termine el primer tiraje, Lau, de Quiero ver tu dolor para que Editorial Gato Blanco pues se aviente el segundo tiraje, ¿no? Entonces estamos pensando en alguna presentación presencial o alguna cosa del tipo para echar a andar esos últimos ejemplares y luego volver. El primer acercamiento digamos, desde la parte creativa es con Al Revés y es con Ilia. ¿Por qué no escribes algo de novela negra, no? Y de ahí surge todo esto y empiezo como a divagar en el asunto. Y
en otra FENAL, hablando de FENALes, fíjate, esto es un buen comercial además, para la gente que escribe o que empieza a escribir, el tema de las ferias del libro, que se vuelven muy, muy íntimas, que se vuelven muy cercanas. Yo, pues, ¿qué les puedo hablar de la de León, no? Suceden este tipo de cosas. Y en otra FENAL nos comunicamos José Bernal, hermano de Mario, el ilustrador, íbamos a hacer un intercambio ahí de libros. José tiene un libro de iconografías de estadios, él es arquitecto, él es arquitecto de estudios de y fútbol. tiene es un libro maravilloso además el que tiene, y hacemos este intercambio, platicamos y tal, y se queda ahí sentado algo. Cuando viene el tema de la novela, le digo, oye, José, ¿no le entrarías a este proyecto? Viene respaldado por Ilia de Al Revés, que podemos hacer esto. Vemos que ya iban a empezar los tiempos de pandemia, obviamente no lo sabíamos, pero ya llevaba un avance de la novela y me dice, órale, le entro, ¿no? Ya José conocía mi trabajo, había leído los de arriba, me parece que por ahí son los urbanos, y, y cuando se hace el desarrollo de la novela, todo el tema editorial que tú conoces, es un proceso algo largo, y, y me dice, oye, ¿cómo ves si ilustra Mario? Mario también es arquitecto, es ilustrador y tiene un proyecto que métanse a ver que es buenísimo, que se llama Partidazo, en Instagram. No me acuerdo si es Partidazo 86, y Partidazo te hacen estos trabajos como en madera y tal, el partido de tu vida, el partido que más te haya gustado en tu vida, y te lo mandan a tu casa. Es algo bellísimo. Y para mí es maravilloso, Lau, que alguien pueda interpretar un texto tuyo a través de la ilustración, a través de otra disciplina, digamos, ¿no? Entonces, pues Mario se aventó el texto y a partir de ahí me presentaron una serie de ilustraciones de, oye, ¿cómo ves? O sea, en la mente de Mario, esto sería la novela a través de ilustraciones, ¿no? Entonces, pues eso para mí es un gane desde el inicio, o sea, desde el desarrollo editorial, que alguien esté trabajando algo que escribiste en otra disciplina. Y Mario lo hace, o sea, no hubo discusión en ningún momento, no me dijeron, oye, ¿cómo ves esto? Ya queda, ¿no? Tiene que ser así. Mario, al que por aquí felicitaban diciendo que las ilustraciones eran maravillosas, Francis Tescornia, lo felicita por las ilustraciones. Aquí te mandan muchos saludos, gente que supongo que además te conoce porque te llama Shino, por ejemplo, uno, así que tú sabrás. Saludos. Sí. Aquí te piden saludos papá, no sé si es papá de papurris o que realmente tu hijo te está No, pidiendo. espero sea mi hijo. Danny Ok. Humphrey, yo supongo que sí. Ah, claro, son mis hijos, sí. Beso a los tres. Ludo también por acá, te saluda Ricardo Calvonavarro, hay una serie de personas por ahí que ahora no me da tiempo a repasar. Para terminar, Recupa, este libro, Un abrazo a todos. ¿dónde lo podemos encontrar? Yo quiero invitar a todo el público mexicano a que lo compre para agotar esa primera edición y que también se pueda publicar en España para todos los que nos estén viendo también al otro lado del charco. Y una segunda edición que sería fabuloso. Lo hay en versión electrónica, lo podemos pedir online. Online. ¿Cómo accedemos a la parte de la... Está a la venta en algunas librerías El Sótano, Lau. Y lo pueden pedir también online, en el mismo Sótano, y está en Amazon. Uh-huh. Espero no equivocarme si está todavía disponible en Amazon. Ahí lo pueden, no en versión electrónica, sino que les llega, la editorial se los manda directo a su casa, no tienen que salir. De verdad, no se van a arrepentir porque además es muy agradable de leer. A mí que me gustan los libros Muchas gracias, Lau. te abren bien, que uno, ¿no? Es un libro muy manejable. Yo me lo llevaba hasta en el coche, he estado en mis momentos de espera. Quiero ver tu dolor, un gran título, un gran libro, una gran novela policíaca, una gran novela negra, que en México además es un género que tiene muy buenos exponentes y casi raya pasando ahí de la realidad a la ficción, porque si uno está atribulado por las noticias que oye, bueno, pues ¿por qué no trasladarlo también a una lectura y poder ver que eso es ficción y disfrutarlo de otra forma? Muy Y bien. si me dejas, Lau, al inicio platicabas del título. Uh-huh. Además de que le quiero mandar un beso a Luisa, mi hija, a Esteban y a Dani. El que le pone título a la novela es Esteban, mi hijo, a quien tú conoces. Que ve la dichosa palabra, ni más ni menos. Que ve la dichosa palabra, ha recibido saludos en la dichosa. El tipo o sea, él no sabe, pero él es dichoso, o sea, en todo sentido, o sea, es un tipo privilegiado. Eh,
la novela, el título se da porque en algún momento me corto, no sé por qué, en la cadera y tengo como un raspón que es muy vistoso. Entonces a Esteban le llamaba la atención. Esteban tenía 2, 3 años, hoy tiene 6. Y cada que yo me veía para curarme y todo esto, él pues se asomaba a ver qué, ¿no? Y tal. Y en algún momento me dijo, oye, papá, ¿me dejas ver? Y me dice, quiero ver tu dolor. Y dije, ese es un título de novela, no sé qué va a pasar, pero es título de novela, ¿no? No sé en qué momento se da una cosa primero que la otra, ¿no? Me encanta porque además tiene todo el sentido en esta novela y tiene además ese guiño con la familia y con esas ideas que surgen de raspones, imagínense. Así que otra vez besitos para Esteban y esta vez también añado para Luisa, cómo no, pobre Luisa que en su momento no los tuvo, ahora los va a tener por partida. Muy recomendable, de verdad, queridos letrópatas, búsquenlo porque creo que lo van a disfrutar y van a ver una manera de leer y de intrigarse y de emocionarse y de quedarse picadísimos cada noche. Es un libro muy, muy, muy entretenido, muy bien escrito, con muchas aristas, con muchos escenarios que ustedes van a disfrutar. Y les digo que yo había noches que era como de un capítulo más y ya me... Entonces, muchísimas gracias, Jupa. No, Felicidades. al contrario. Ojalá lo puedas ahora sí que presencialmente difundir y promover en diferentes ferias que podamos coincidir contigo. Si no, habrá que ir a León, ni modo. Pues Este, mira, como fue una novela de pandemia y tú me dabas este consejo, tiene que empezar su año real de promoción, porque pues, tienes que estar cerca de los lectores, ver qué les parece, platicar, ahí salen muchas cosas y como cuando nos volvimos virtuales, pues fue muy complicado hacerlo, ¿no? Entonces creo que será momento vamos a pensar que hoy empieza la novela y hoy es un nuevo curso de esta novela, así es. Yo te quiero agradecer, Lau, yo soy tu fan. Yo te agradezco de veras que abrieras este espacio para platicar de un trabajo mío, pues es como un sueño hecho realidad y de veras que lo valoro muchísimo, Lau. a mí me gusta mucho este espacio porque aquí tengo toda la libertad del mundo para hablar de mis libros favoritos, los que me acompañan en las lecturas, en mis noches, en mis momentos de transición, de descanso o incluso de trabajo en el día a día, porque siempre estoy leyendo por trabajo, pero luego hay veces que uno quiere leer cosas que le gustan y me gusta también hablar de estas porque a veces no tienen como el espacio y la difusión Claro. necesaria. Entonces, de verdad, les recomiendo muchísimo. Y pues ojalá te podamos ver para abrazarte, para felicitarte en persona, para que nos autografíes todos esos ejemplares que espero que se vendan. Y a ustedes, muchachada de Letrópatas, los espero el próximo martes a las 11. Otra vez volvemos al horario de las 11 para hablar de un título más. Mientras, quédense con este y con Jupa. Así que besos. Adiós, Jupa. Besos hasta León. Gracias, Lau. Gracias por todo. Saludos a todos. Chao.